Capítulo 6. El poder del vapor. ¿No sería mejor esperar a ser adultos y que ambos decidamos nuestro camino? Preguntó Shisui con cierta esperanza, pero al ver la sonrisa zorruna de Azulón al ver que había logrado su objetivo, comprendió que estaba en problemas. A veces, las cosas no salen como queremos. Hay que acostumbrarse. Aconsejó Azulón con amabilidad, aunque su sonrisa demostraba que le alegraba más el desaire del chico que el futuro compromiso. «Padre, ¿por qué?», preguntó Ozai con tacto. Aunque ya había logrado una de sus mayores ansias en la vida, seguía tratando a Azulón con cierto respeto. Fue solo ahora, en la posición de Señor del Fuego, que pudo comprender todo el esfuerzo que su padre había puesto durante décadas para preservar la Nación del Fuego, e incluso para lograr un progreso que nunca se había visto en el pasado. Se podría decir que la Nación del Fuego estaba entrando en lo que algunos comenzaron a llamar la Segunda Edad de Oro. Una época casi tan buena como la que el país había experimentado durante la época de Avatar excepto siglos antes. Incluso descubrió que no tenía tantos obstáculos como esperaba por parte de los generales, que ya no se volvían locos en la guerra. Tal vez tenía algo que ver con el hecho de que había ido al frente a luchar durante unos meses, y la disminución del conflicto bélico significaba que muchos soldados veían a sus familias después de un tiempo. ¿No te parecen adecuados? Además, el chico le arrebató la pureza a la princesa, no hay otra opción. Empezó Azulón, fingiendo secarse las lágrimas, para gran consternación de Ozai, Hiro y Shisui. Ninguno de los tres le creyó, pero Zuko sí, quien saltó hacia Shisui e intentó golpearlo, solo para terminar esquivando una patada bastante poderosa del maestro Agua, quien estaba en una postura lista para pelear. ¿Por qué besaste a mi hermana?, preguntó Zuko enojado, y cuando Hiro intentó interrumpir, Ozai y Azulón lo detuvieron con un gesto. Ambos querían ver cómo este genio se llevaba realmente con un chico común y corriente como Zuko. Sí, Ozai no dudaba que el talento que su primogénito debería tener lo hubiera absorbido su hermana menor, pero a diferencia del canon, ya no lo menospreciaba. Quiero ver lo que mi padre ve en ti, pensó Ozai, desesperado por descubrir el significado de las palabras de su padre. Fue un truco para ganar, respondió Shisui sacudiendo los hombros. Zuko, molesto por tan descuidado gesto, intentó atacar de nuevo, pero fue bloqueado por la pierna levantada de Shisui, quien giró su cuerpo y pateó a Zuko en el pecho. El señor retrocedió varios pasos, reduciendo la fuerza del golpe con cada paso. No era ningún genio, Zuko lo sabía mejor que nadie, pero entrenaba duro, muy duro todos los días. Incluso empezó a leer esos aburridos libros y pergaminos. Aunque tuvo que meditar sobre su contenido durante mucho tiempo hasta comprenderlo, no se detuvo. No sabía por qué estaba enojado, pero al ver a su hermana tirada en el suelo, indefensa, por una táctica barata y deshonesta, se puso furioso. No tienes honor, dijo Zuko furioso antes de darse cuenta de que sus palabras eran demasiado drásticas, pero su error de hablar sin pensar ya estaba cometido. Yo, me disculpo. Las emociones turbulentas de Zuko se calmaron mientras se disculpaba, pero la mirada fría en los ojos de Shisui le dijo que las cosas no iban a ser tan simples. No te disculpes, no lo tengo, al menos no tengo el honor que crees que todos deberíamos tener, príncipe Zuko. Las palabras de Shisui eran simples, pero hicieron que el pequeño Zuko sintiera una extraña presión en el pecho. ¿No deberíamos detener esto?, preguntó Hiro, quien no quería ver a los niños arruinar más su buena relación. No, que resuelvan sus problemas entre amigos, respondió Azulón, con la sincera esperanza de que Shisui le diera una buena lección a su nieto. Las palabras de un anciano podrían no penetrar la mente de un niño tanto como las de un compañero igual, y ese era Shisui para Zuko. Por eso no se molestó en interrumpir, pues, en su mente, la inusual madurez de Shisui podía guiar al joven príncipe. Si no fuera por esos sabios que confirmaron que no eras el avatar cuando eras ignorante, habría creído que habías heredado otras vidas, Shisui. Pensó Azulón mientras entrecerraba los ojos ligeramente y se acariciaba la barba blanca. Era obvio que tendría tales dudas, porque si el avatar de los nómadas del aire de alguna manera moría sin que ellos lo supieran, el próximo avatar nacería entre los maestros agua. La inteligencia y la sabiduría de un niño podrían atribuirse a la genialidad, pero la madurez de Shisui era algo inusual que podía alarmar a cualquiera. Sin embargo, con las reliquias de algunos avatares pasados proporcionadas por los sabios del Templo del Fuego, y algunos trucos, se descartó que Shisui fuera el indicado.
Existía la idea de que el avatar era un viejo monstruo del siglo pasado que había estado entrenando todo este tiempo, o tal vez estaba vagando por el mundo espiritual ya que existían registros del avatar Kuruk, todos proporcionados por el avatar Roku. ¿Quién pensaría que el avatar estaba en un sueño criogénico como cierto super soldado? Y que ni siquiera era adulto, pero ese tema surgiría años después. Verás, Zuko, el honor tiene muchos significados y enfoques, así como sus usos, tanto buenos como malos. No soy su majestad Ozai para instruirte en las complejidades del honor, pero te recordaré una cosa. Tengo mi honor, y Azula tiene el suyo. Luchar como una verdadera guerrera y aprovechar cada oportunidad es algo que Azula merece porque respeto su honor. ¿Crees que no usaría las mismas tácticas si pudiera? No, ya lo hace, ya está despierta. Shisui señaló a la supuestamente inconsciente Azula, quien abrió los ojos y se enfurruñó. ¿Cómo te diste cuenta? Preguntó la chica antes de sentarse en el suelo y sacudirse el cabello. Tal vez el físico de una dobladora era realmente bueno porque solo tenía un gran golpe en la cabeza, nada grave. Tu respiración cambió cuando tu abuelo dijo que nos íbamos a casar. Las palabras de Shisui hicieron que la chica se sonrojara mientras jugaba con su cabello. Volviendo al tema, Zuko, entiendo que le des mucha importancia al honor, pero no dejes que te limite, y por el amor de los espíritus, piensa antes de hablar. Te ahorrarás problemas. Shisui volvió a centrar su atención en Zuko, quien tenía una expresión avergonzada en el rostro. A veces Zuzu dice tonterías sin pensar, por eso Mai no te habla. Añadió Azula, golpeando el corazoncito de Zuko, quien ya sabía qué errores había cometido, y así caminó hacia Shisui. Shisui, me disculpo por mi rudeza anterior. Zuko hizo una reverencia respetuosa al comprender algo muy importante. Quizás el honor no era tan rígido y complejo como lo pintaban esos libros, sino algo más flexible. Y si se tomara el tiempo de pensar las cosas, tal vez no tendría tantos problemas ni situaciones embarazosas como esta. Temiendo la reacción de su padre o abuelo, el joven Zuko miró a los tres adultos presentes, tal vez esperando que lo regañaran, pero en lugar de eso, cada uno de ellos le dirigió un gesto diferente. Hiro le dedicó una sonrisa de alivio, Azulón asintió y Ozai simplemente lo miró antes de dedicarle una pequeña sonrisa. Zuko no sabía qué había hecho. No comprendió el significado de esas expresiones hasta muchos años después, cuando recordó ese momento en particular, pero se sintió aliviado porque no lo regañaron. Es bueno que leas y aprendas, Zuko, pero a veces las cosas no son como están escritas. A veces depende de la situación. Y en una pelea, incluso las trampas son válidas si no se les ha puesto un límite. Dijo Shisui antes de hacer gestos de maestro agua y atraer una bola de ese elemento. No te resistas. Dijo Shisui, partiendo la bola por la mitad y acercándola a los cuerpos de los dos niños, el de Azula sobre su cabeza y el de Zuko sobre su pecho. Las zonas tocadas por el agua comenzaron a emitir un cálido brillo azulado. Shisui hacía todo lo posible por mantener su concentración mientras curaba las heridas en los cuerpos de sus compañeros. El esfuerzo mental hizo que su frente se llenara de sudor, costándole caro, sumado a su agotamiento previo por la pelea con Azula, apenas podía mantenerse en pie cuando sintió un par de pequeñas manos en su espalda. Azula y Zuko se acercaron a él, sujetándolo para evitar que se cayera. Azula miró a su hermano mayor con algo de enojo, pero decidió que el chico ya había tenido suficiente, así que se acercó un poco más a Shisui, invadiendo su espacio personal. Oye Shisui, ¿eso fue sanación? Preguntó la chica con conocimiento, y Shisui solo asintió mientras se secaba el sudor de la frente. Shisui no prestó mucha atención al extraño comportamiento de Azula, simplemente lo atribuyó a la curiosidad y emoción de los niños después de una pelea, por lo que comenzó a hablar, ajeno a las miradas sutiles de los tres adultos presentes. El agua puede curar heridas al activarse con Shi, pero consume mucha energía y es un poco tedioso de aprender. Se quejó Shisui, pero la emoción en sus ojos dorados no hizo más que aumentar. El agua es realmente maravillosa, ¿sabes? Es vida. Sin ella, todos los animales morirían, incluidos los humanos. Es muerte. Su ausencia, utilizada para dañar a otros, es innegable. Son la destrucción, las inundaciones o los tsunamis los que dan prueba de ello, pero es la abundancia, nuestros arrozales dependen del agua y nuestros cultivos del riego o de la lluvia. Es paz, es fácil pensar en ella, pero es turbulenta. Las corrientes de los ríos son un ejemplo. Es alimento. Los molinos que aprovechan la fuerza de la turbulencia de esos ríos nos permiten tener harina para el pan. Es
poder, especialmente cuando es vapor. Shisui sintió entonces la necesidad de demostrarlo delante de todos, así que empezó a usar el control del agua mediante gestos usando el chi restante que su cuerpo recuperó. La energía del vapor se había utilizado en la Nación del Fuego durante mucho tiempo, había una razón por la cual sus barcos podían llegar fácilmente a los polos lejanos de este mundo para librar la guerra. Pero notaron la diferencia. Entre los movimientos de Shisui, no solo había los de un maestro agua, sino también los de un maestro fuego. Como si lo que había perfeccionado en su batalla anterior le fuera útil en este momento, Shisui dibujó una bola de agua a su alrededor, que se convirtió en un látigo acuoso, y luego aparecieron burbujas en ella. Agua hirviendo. Hirvió el agua, no la sacó de una fuente termal. ¿Fue con los movimientos de un maestro fuego? Preguntó Hiro asombrado, pero esa emoción solo aumentaría con las siguientes acciones de Shisui y se extendería a los demás. El agua hirviendo se convirtió en una niebla blanca que cubrió a Zuko y Azula, pero en lugar de quemarlos, el vapor se sentía especialmente cálido. La humedad de sus ropas desapareció, ya que el control de la curación de Shisui no era bueno, y terminó empapando a los niños antes. No me digas que si aprende movimientos de maestro tierra, su hielo se endurecerá. Eso sería peligroso. Dijo Ozai, sintiendo que Shisui seguía siendo el mismo pequeño monstruo, aunque a veces actuara como un niño. Lo peor es que este niño será su yerno en el futuro. Mientras pensaba en esto, Ozai notó la forma en que su hija miraba a Shisui y cómo casi se abalanzó sobre él, sintiendo que había perdido algo. Por suerte, el mocoso no parece darse cuenta. Pensó Ozai aliviado. Sería un buen experimento. Por cierto, Hiro, ¿no inventaste una técnica para desviar rayos inspirada en los maestros agua? Preguntó Azulón, quien ya tenía nuevos planes, como aprender más sobre los otros tipos de maestros elementales. Sí, mi técnica se inspira en sus movimientos y en su forma de manipular el agua. Cuando vi a Shisui, supongo que era más que obvio que se podría lograr algo si un maestro agua aprendiera de nosotros. Me pregunto qué otras cosas surgirán al inspirarse en otros elementos. ¿Fuego constante? ¿Gas caliente? No puedo evitar imaginarlo. Dijo Hiro emocionado. Quizás podría pedir ayuda extra cuando jugara Paisho con sus amigos. Genial. Secaste nuestra ropa. ¿Para eso vas a usar el vapor? Preguntó Zuko, quien había recuperado su entusiasmo habitual. Eso es lo de menos, por fin podemos cocinar pescado al vapor. Respondió Shisui con cansancio. Tenía hambre y se le ocurrió la idea de preparar muchos platos diferentes. Pero también estaba feliz. No esperaba que una simple pelea con Azula lo llevara a algo que tanto ansiaba. El vapor era una forma de agua muy interesante. Podía ser frío o caliente, convertirse en lluvia, nieve o granizo, o simplemente quemarlo todo. No solo quemar, sino también explotar y empujar, eran buenos usos. Aunque apenas había usado esta habilidad como secadora express por primera vez, e incluso su futuro uso para planchar ropa ya estaba en su mente, las posibilidades de este estado particular del agua eran prometedoras. ¿Pescado al vapor? La broma momentánea de Shisui llamó la atención de todos los presentes, quienes echaron un vistazo a la cesta de pescado que había conseguido el chico. Shisui sabía que hoy se iría de dormir muy cansado, pero se lo dejaría a su yo futuro. Ahora tenía hambre. Capítulo 7. Estrellas. Debo decir que antes tenía muchos prejuicios contra los maestros agua, nunca pensé realmente en las excelentes aplicaciones y usos que uno podría tener con algo tan simple como el agua cotidiana, creo que te debo una disculpa por eso. ¿Solo quieres otro filete de pescado al vapor, no? Shisui interrumpió el diálogo de Azulón sin mucha vergüenza ni miedo. El anciano se tocó la nariz en señal de asentimiento, pero no dijo nada mientras observaba a Shisui, quien preparaba con destreza otro trozo de pescado. Primero, envolvió el cuerpo del animal en una bola de agua y luego comenzó la magia. Con la misma agua, desescama el pescado, le quita las espinas y los órganos, y lo corta en varios trozos comestibles. Con movimientos hábiles, evapora solo el agua del interior, dejando una fina capa exterior para evitar que la comida se caiga. En poco más de un minuto, un fragante trozo de pescado al vapor aterrizó en el plato de Azulón, y todo lo que tuvo que hacer fue salarlo a gusto y usar un poco de esa salsa especial que el niño había descubierto hace unos años. Wasabi, le dijo. ¿Por qué una raíz cualquiera de una planta apenas utilizada se convertiría en el condimento de este festín improvisado al aire libre?
A los maestros fuego les encantaba, no, les encantaba la especia, tanto que había pocos platos que no llevaran su sabor. Quiero otro, Shisui. Luten, a quien su padre había llamado hacía una hora, pidió pescado por tercera vez, pero la forma en que Shisui lo preparó estaba tan rica que no pudo evitar sentir un antojo dulce. Yo también. Llamó Zuko, que aún tenía pescado en la boca, probablemente había comido con prisas para pedir más, temiendo que se acabaría pronto y no podría disfrutarlo más. Hace mucho que no salíamos en familia así, qué bonito espectáculo. Dijo Hiro mientras comía lentamente los trozos de pescado al vapor de su plato y observaba la situación a su alrededor. Toda la familia real había encendido rápidamente una hoguera en la orilla del estanque y ordenó a los sirvientes del castillo que trajeran utensilios para una comida al aire libre mientras el sol se ponía. Ursa se sentó junto a Ozai, con la boca abierta mientras aceptaba algo de pescado de su marido, un gesto romántico que rara vez habían compartido en el pasado, pero los cambios en la historia conocida habían sido drásticos desde la llegada de Shisui a este mundo. Tal vez era porque la mente de Ozai estaba más absorbida en su trabajo como señor del fuego, acumulaba cada vez más presión y estrés, con lo cual su esposa estaba dispuesta a ayudarlo, sumado a las pociones de cierto chico maestro agua, la relación entre ambos había mejorado bastante. Ozai, sin todos sus pensamientos oscuros o locos, era un buen hombre, tal vez enloquecido por su crianza y circunstancias en la historia original, aunque no se le dio mucha profundidad más allá de ser el villano malvado que tenía que ser derrotado. Shisui vio el gesto romántico que compartían y suspiró. A este paso, la hermana menor de Zuko probablemente nacería por ambos lados, y su madre no tendría que tomar medidas drásticas para olvidar su sufrimiento, lo que cambiaría muchos desenlaces de la historia. Mientras preparaban más porciones de pescado para Luten y Zuko, Shisui miró de reojo a Azula, que observaba la interacción de sus padres con una extraña emoción en su rostro, luego bajó la mirada a su plato, solo para darle a Shisui una mirada llena de determinación. Al notar que los ojos de Azula se volvían hacia él, Shisui miró intensamente a Luten. Este chico apenas había sido mencionado en la historia original como el hijo de Hiro y su mayor dolor, pero aquí estaba el chico, actuando como un hermano mayor para todos los niños presentes. Lo admitió, el adolescente era una versión joven y accesible de Hiro, con menos sermones superfluos, pero ayudaba mucho cuando se lo pedían. No solo entrenaba con ellos ocasionalmente, sino que también era excepcionalmente talentoso en el arte de la esgrima, especialmente en el uso de la doble empuñadura. Tal vez fue él quien le contó a Zuko sobre el interés en las espadas dobles. El chico parecía inocente, pero según los rumores que Shisui había escuchado, era una verdadera bestia en la batalla, por lo que estaba especialmente interesado en Luten. «Luten, ¿sabes usar una lanza?», preguntó Shisui mientras le servía su porción de pescado al vapor. El niño miró a Shisui por un segundo antes de concentrarse en su rica comida, usando sus palillos para comer varios trozos de pescado remojados en salsa de wasabi antes de responder la pregunta del niño. «Sí, pero no soy tan bueno si comparamos mis habilidades con las espadas», respondió Luten con sinceridad. «Me gustaría que me enseñaras esta arma», preguntó Shisui mientras preparaba la porción de Zuko. ¿Estás seguro? Elegir un arma es elegir un camino. Debes perseverar hasta el final si quieres destacar. Luten no dudó en aconsejar y advertir a Shisui sobre su decisión. Un arma no era solo una herramienta para luchar o defenderse. Era, como decía Luten, un camino, una forma de vivir y experimentar el mundo. Por eso, quienes mejor dominaban las diferentes armas eran quienes se dedicaban a ellas casi con devoción. No tengo problema, respondió Shisui, quien ahora estaba preparando porciones de pescado al vapor para sí mismo. Solo había logrado comer uno antes de verse rodeado por las peticiones de los demás. Tal vez ese sea el destino de cada cocinero. De acuerdo, podemos entrenar mañana si quieres. Terminó Luten antes de volver a comer, pero su conversación atrajo la atención de un chico inquieto y una chica interesadas en superarse. ¿Armas? Quiero aprender a usar una espada, gritó Zuko, imaginándose como uno de esos espadachines legendarios de los cuentos que podían hacer maravillas con una sola espada. Quizás había un fuerte toque de exageración en esas historias, pero con el Shi, un espadachín podía de hecho realizar hazañas increíbles si era lo suficientemente hábil. ¿Armas? No las necesito, pero te veré entrenar. Azula preguntó lo mismo que Zuko al principio, pero el resto de sus palabras revelaron claramente los pensamientos de la chica. No necesitaba armas, solo su fuego control.
Sabía que todo su potencial residía en esa área, y quería dedicar toda su atención a lograr su objetivo personal. ¿Seguro? He oído que tienes un amigo de una familia de asesinos, por parte de su padre. No sé por qué ahora es comerciante, menuda cosa. Azulón le habló a Azula, quien negó con la cabeza. Mai usa armas ocultas porque no domina y es fuerte, pero si tengo una llama lo suficientemente caliente, no podrá golpearme. Azula reveló sus deseos y pensamientos. Mientras consiga el fuego azul, quizá no sea invencible, pero sí increíblemente fuerte. Niña, la valentía de un asesino no consiste en luchar de frente, sino en emboscar y atacar por la espalda. Mai es una buena chica con la que pasar el rato, al igual que esta chica llamada Tile. Las artes marciales en su casa también son impresionantes. Nunca subestimes a quienes no son maestros, ¿o acaso has olvidado las historias de los arqueros Yuyan? Son capaces de matar incluso a maestros tierra muy hábiles. El orgullo es bueno, pero no dejes que la arrogancia te consuma. Aconsejó Azulón, y Azula asintió, entendiendo el mensaje de su abuelo. ¿Es Mai una asesina?, preguntó Zuko, sin esperar que la linda chica que conoció a Azula fuera una asesina despiadada, aunque estaba en silencio, no parecía una chica de sangre fría. Lo son, sus familias han estado al servicio de la nación durante siglos, aunque no son tan prominentes ahora como lo fueron en el pasado, sus servicios les han permitido obtener un feudo si deciden reclamarlo. Respondió Hiro, quien estaba bastante familiarizado con la situación de Mai y Tile. Después de todo, la familia real vigilaba a ciertos tipos de personas en la nación. Estos incluyen no solo a las familias de Mai o Tile, los arqueros Yuyan, los rinocerontes rudos, los raros maestros de combustión cuyas enseñanzas fueron transmitidas de estudiante a estudiante, y los sabios del Templo del Fuego. Cada miembro de este grupo de personas era vigilado por la familia real para evitar problemas y mantenerlos en su grupo porque incluso esos aburridos sabios del fuego tenían una comprensión de las cosas que a veces podían ser muy útiles en determinadas circunstancias. El arte marcial de la familia de Tile es realmente peligroso si se entrena con destreza. Shisui no pudo evitar hablar a favor de la chica que poseía una habilidad similar a la suya. Solo que la visión de Tile era más pasiva y menos invasiva que la suya, probablemente relacionada con el Shi. Shisui no sabía si era un don natural o algo obtenido a través de las técnicas en las que estaba entrenada, pero aún así, no tenía dudas de que un maestro bloqueador de Shi era aterrador. Con los medios adecuados, podrían convertirse en una verdadera amenaza para los maestros elementales e incluso para el mismísimo Avatar, al menos en el futuro. Pero Shisui no notó que Azula hizo una mueca al mencionar a Tile. Bueno, si papá puede, yo también, pensó Azula, antes de levantarse, plato en mano, y acercarse a Shisui. ¿Quieres un poco? La chica le ofreció un trozo de pescado al vapor cubierto con abundante wasabi. Azula tenía una mirada esperanzada, mientras que Shisui observaba con ansiedad la excesiva cantidad de salsa en el pescado. No era un maestro fuego con resistencia ni gusto por las especias. Si se atrevía a probar un bocado, sin duda terminaría llorando. Pero cuando vio los ojos dorados de Azula, no pudo evitar sentir el deseo de probar. Después de todo, solo era un gesto de una niña como él, así que se dejó llevar y abrió la boca para dejar que Azula lo alimentara. Claro, los demás vieron que su rostro se enrojecía a pesar de su piel morena, gotas de sudor corrían por su frente, pero el niño masticaba su comida con gran placer, incluso abriendo de nuevo la boca cuando terminaba. Si tienes picazón, ¿por qué sigues comiendo?, preguntó Zuko al ver la reacción física de su amiga, solo para recibir una mirada enojada de Azula, quien finalmente se había dado cuenta de su error. Shisui no soportaba el picante tanto como ellos. Al igual que los demás, a Shisui le costaba tolerar la comida demasiado salada que a veces comía, probablemente debido a la constitución física de los maestros agua. En cierto modo, era leccionador pensar en los sabores y su relación con los elementos, pero la mente de Shisui estaba figurativamente en llamas en ese momento, así que sacó agua del estanque y se la puso en la boca, haciéndola brillar. Se estaba curando, o al menos le estaba dando esa señal a su cerebro. El calor era técnicamente dolor, sí, igual que la vergüenza ajena lo era. Así que no solo se limpió los restos de wasabi, sino que le dijo a su cuerpo que ya estaba curado de la dolorosa herida. Lo siento, murmuró la niña, bajando la cabeza avergonzada mientras sus mejillas se sonrojaban. No te preocupes, aunque me dolió, disfruté el gesto, dijo Shisui con indiferencia, sin saber que su respuesta solo aceleró el corazón de la niña.
Había anochecido, y Azula miró de reojo las estrellas del cielo y vio pasar fugazmente una estrella fugaz. Quiso pedir un deseo, pero al ver de reojo a Shisui a su lado, sintió que no era necesario. Capítulo 8. Luna llena. Más tarde esa noche. Entonces, ¿tendremos esta conversación otra vez?, preguntó Hiro mientras bebía el té de jazmín de su taza. Estaba sentado en una silla bastante cómoda en el estudio del recién ascendido señor del fuego Ozai, su hermano menor. En otra silla similar, su padre bebía de un vaso grande de lo que parecía ser una bebida desconocida, usando un extraño utensilio. Sí, mira, incluso hizo esto para un anciano como yo, respondió Azulón, señalando el objeto en su vaso. Una pajita para beber cualquier bebida cómodamente. No me refería a eso. Aunque es una buena idea, sobre todo con esa limonada azucarada, nunca pensé que se pudiera hacer algo tan dulce con remolacha, respondió Hiro, observando con envidia cómo su padre disfrutaba de su refrescante bebida, cortesía de Shisui. No es el avatar renacido, las pruebas lo demostraron, ¿verdad? Los sabios del fuego ya nos lo dijeron. Ozai, sentado tras su escritorio de caoba, se tocó las sienes, intentando relajarse un momento. Tampoco estaba poseído por un espíritu, dijo Hiro, quizás el más espiritual de los tres, y usando los métodos de los sabios, pudo determinar un hecho crucial. Shisui ni siquiera poseía un aura residual del mundo espiritual, lo que descartaba la posesión o el contacto con tales seres. Ya se han reportado casos de personas bajo la influencia de estos seres en la literatura disponible. Algunos artistas podían aprender nuevas canciones, nuevas formas de crear arte e incluso inspirarse para escribir gracias al contacto con espíritus. Sin embargo, una persona poseída podía incluso sufrir deformidades físicas debido a la exposición gradual a estos seres, además de volverse loca. Shisui ni siquiera tenía deformidades, y aunque a veces era un poco extraño, no estaba loco. Pero los tres no entendían del todo por qué era tan sabio, de dónde provenía su conocimiento y por qué podían aceptarlo aunque le ocurrieran cosas extrañas. En cierto modo, ese era el verdadero peligro de Shisui, podía ser su personalidad, el encanto de un erudito en ciernes, o algo superior, pero los tres hombres presentes se dieron cuenta de que mientras el chico usualmente hablara de lo que le apasionaba, usualmente el conocimiento, ellos estaban envueltos en su presencia por así decirlo y no dudaban de lo extraño de la situación. No era control mental, podían dudar, cuestionar e incluso corregir a Shisui, pero cuando se trataba de esos temas o algunos más serios, la gente tendía a tratarlo como un adulto, como el anciano conocedor del grupo. Espera. Ozai pensó en algo y no pudo evitar hablar, atrayendo la atención de su padre y su hermano. ¿Qué pasó? ¿Pensaste en algo?, preguntó Azulón, haciendo que Ozai, que tenía la cabeza gacha, mirara por la ventana cerrada. Ozai se levantó y caminó hacia la ventana, seguido por los otros dos. Al abrir la ventana, miró directamente al cielo, lleno de estrellas y nubes, pero lo que más destacaba era la luna. La luna llena. Padre, ¿cómo era la luna cuando nació Shisui?, preguntó Hiro de repente al notar que su hermano miraba la luna en el cielo. Azulón hizo una mueca al recordar lo que había hecho esa noche. Ese general merecía ser castigado por ocultar una amenaza importante, sobre todo porque la madre de Shisui no era una maestra agua cualquiera, sino que sus acciones pasadas eran solo eso, pasado. Shisui demostró ser verdaderamente valioso, e incluso él sintió una punzada de remordimiento por su apresurada decisión esa noche, pero al menos había encontrado formas de suavizar su relación con el chico. Azulón sospechaba que Shisui ya sabía las razones por las que no tenía padres, solo que ninguno de los dos abordó el tema. Era luna llena, respondió el anciano algo reticente, pero al sentir la mano de Hiro en su hombro se recompuso. Al menos Shisui está comprometido con Azula, pensó el anciano, al darse cuenta de que al menos había logrado resolver una bomba de tiempo para la nación. Alguien tan sabio y con tantas ganas de superarse como Shisui era sin duda un peligro, pero afortunadamente, sus nietos, especialmente Azula, se encargaron de conectar con él. Incluso él intentaba forjar un vínculo, aunque fuera tenue, con el niño, para no crear al peor enemigo de la nación, además del avatar. Padre, ¿recuerdas por qué el abuelo Sozin atacó a los nómadas del aire?, preguntó Ozai sin apartar la vista de la luna de esa noche, que parecía más brillante de lo habitual. ¿Por qué temía la reencarnación del avatar, quien era su amigo de la infancia? ¿Es eso, la reencarnación?, preguntó Azulón, algo intrigado.
Sí, no es la reencarnación del avatar, pero ¿y si es la reencarnación de otra persona? La pregunta de Hiro los acercó a los tres a una respuesta. Si Shisui es la reencarnación de otra persona, ¿cómo explicas su sabiduría especial? Azula es inteligente, pero es solo una niña. Shisui es más que inteligente, y lo sabes. Señaló Azulón. La reencarnación existía en este mundo, siendo el mejor ejemplo el propio Avatar, máximo exponente de ello. Pero existía la idea generalizada de que la reencarnación de otros era diferente a la de este ser. El Avatar reencarnó en una nueva vida, pero mantuvo la impronta de su vida pasada, a la que pudo acceder bajo ciertas condiciones. Una persona normal difícilmente podría lograr algo similar, y si lo hizo, fue en menor grado. La luna, padre, la luna. Hiro señaló al cielo, lo que hizo que los ojos de Azulón se iluminaran. Ya veo. Quizás un sabio de tiempos antiguos, reencarnado en Shisui. Influenciado por la luna llena y la conexión espiritual entre esta y los maestros agua, algo de su vida pasada pudo haberse infiltrado en su nuevo yo. Azulón reflexionó en voz alta, pero su conclusión hizo que Ozai negara con la cabeza. No lo creo. La experiencia de un sabio podría abrumar a cualquier bebé. Debe ser algo más. Ozai dejó de mirar la luna y se giró para encarar a su hermano y a su padre. ¿Acaso la luna permitió que la espiritualidad de su vida pasada se filtrara en su nuevo yo, llenándolo de una visión diferente? Una visión que ningún niño tendría. También podría explicar la extraña habilidad del niño. La conclusión de Ozai convenció parcialmente a los dos hombres que tenía delante, pero persistían las dudas. Quizás una cantidad desmesurada de tal espiritualidad. Noté que el consumo de energía del chico aumentó cuando entró en ese extraño estado en su pelea con Azula. La mente de un niño no puede soportar la sabiduría de un sabio ancestral. Hiro se rascó la cabeza, confundido. Hiro sintió que tendría que comenzar a buscar en los archivos antiguos para descubrir quién podría haber sido esa persona, pero había tantos hombres y mujeres destacados en el pasado, ¿quién podría haber sido la vida anterior de Shisui? El niño medita constantemente, quizás para asimilar su antiguo yo de forma acelerada, por eso se está volviendo cada vez más sabio. Un fenómeno extraño, pero no infrecuente. Azulón bebió el resto de su limonada antes de hablar con sus dos hijos, quienes lo miraban expectantes. De niño, me interesaba aprender más sobre el Avatar. Verás, era amigo de mi padre antes de que comenzara la guerra. Encontré una vieja historia, repetida en unos pergaminos polvorientos, sobre el Avatar de la Nación del Fuego anterior a Esteto, una mujer muy amable. Se dice que el Avatar femenino tuvo una serie de encuentros con un hombre bastante peculiar, que no solo poseía conocimientos que pocos tenían en ese momento, algunos de los cuales incluso se habían perdido, sino que también era muy diferente, como si tuviera una gran biblioteca en su cabeza. Esta persona, de la que no se dice si era hombre o mujer, incluso popularizó algunas ideas políticas extrañas, de las que solo tenemos nombres como democracia, capitalismo, libre mercado. Estas fueron ideas propuestas por algunos tipos en el Reino Tierra, pero siglos antes de la época de la historia. Era una persona despiadada, mataba a sus oponentes a cada paso y parecía que le encantaba robar mujeres, como si no estuviera acostumbrado a la época en la que nació y estuviera atrapado en su pasado hasta que se le ocurrió obligar al Avatar femenino de esa época a estar con él. El Avatar ganó y lo destruyó, pero se dice que al final de la batalla, el Avatar comentó: eres un alma de pasado, abrumada por el mundo espiritual y el paso del tiempo. Desde entonces, ha existido la creencia de que muchas personas reencarnadas tienen algo que ganar de su yo pasado. Hombres sabios, guerreros valientes e incluso villanos despreciables se han reencarnado a lo largo de la historia para continuar con sus hazañas, aunque solo unos pocos tienen acceso al conocimiento de sus vidas pasadas, generalmente apareciendo alrededor del Avatar de esa época. Se dice que incluso Esteto se encontró con una mujer cuyo yo pasado pudo haber sido un antiguo rey tierra, y cuyas ideas hicieron que ese Avatar refinara sus ideas políticas de la época, trayendo prosperidad a la nación. Cabe destacar que este tipo de personas suelen nacer en momentos de gran agitación espiritual. Lunas llenas, cometas, eclipses, terremotos, huracanes, maremotos. Todos los fenómenos relacionados con el mundo espiritual parecen favorecer su nacimiento, aunque son casos extremadamente raros y muy desconocidos. ¿Podría ser Shisui algo así? Probablemente, lo que también explicaría cómo nos involucramos en él. Los sabios, en particular, tienen la capacidad de atraer la atención de todos cuando enseñan.
¿O acaso olvidaste las conversaciones con el líder del Templo del Fuego? No fue hasta que dejé de hablar con él que me di cuenta de que el muy cabrón me tenía engatusado. Azulón terminó la larga historia y se metió un cubito de hielo en la boca, obviamente por cortesía de cierto chico. Vaya. Pero pensándolo bien, tiene sentido. Incluso yo, en algunas de mis meditaciones más profundas, he llegado a ver algunos fragmentos de mi vida pasada, aunque no aprendo nada de ellos. Nunca pensé que alguien pudiera replicar la particularidad del avatar, ni siquiera un poco. En ese sentido, tal vez debería pedirle ayuda a Shisui con la meditación. Hiro dejó escapar el aliento que había estado conteniendo durante mucho tiempo, sintiendo que el misterio finalmente tenía una respuesta y que había recuperado el interés en su vida pasada. Quizás había sido maestro agua en su vida pasada. Sería irónico y especialmente revelador, así que Hiro consideró la posibilidad de ayudar a Shisui con su entrenamiento si éste le guiaba en la meditación. Entonces, ¿Shisui está al tanto de esto? Tiene que estarlo, y no parece importarle mucho su particularidad. Dijo Ozai, reclinándose en su asiento y suspirando profundamente. Al menos habían resuelto un problema. Probablemente sea consciente de su rareza, quién sabe qué tienen los niños en la cabeza. Pero no deberíamos preocuparnos, esas personas son raras y de una época, aunque a veces no aparecen. Por ejemplo, no existía tal persona en la era Yangchen, ni en la era Kuruk, ni en la era Kyoshi, ni en la era Roku. 4 eras, lo que explicaría por qué este tipo de conocimiento es tan impopular. La preocupación es, ¿regresará el avatar? Shisui ha nacido, lo que significa que uno podría aparecer pronto. La conclusión de Azulón provocó una atmósfera tensa en la sala hasta que Ozai comenzó a escribir una orden en un pergamino. Organizaré un escuadrón especial para investigar fenómenos espirituales en el mundo. Si algo así ocurre, serán espíritus o el avatar. La búsqueda del avatar debe continuar. Dijo el hombre con cierta tensión en la voz. No sería una buena noticia para la Nación del Fuego presenciar el surgimiento de una entidad tan problemática. Hiro se sintió un poco incómodo con la actitud particularmente hostil de su hermano, pero no era un traidor, así que decidió asentir. Era miembro del Loto Blanco, pero también general de la Nación del Fuego, así que lo mejor era buscar un equilibrio entre ambos bandos, al menos hasta que ya no fuera necesario. Hiro esperaba que la paz llegara a su pueblo. Padre, ¿puedes encontrar los pergaminos? Me gustaría estudiarlos. Preguntó Ozai con interés en la mirada. Claro, soy viejo, pero tengo buena memoria. Si no hubiera problemas políticos, les daría otro hermano. Azulón entonces comenzó a relatar con gran viveza cómo aún tenía fuerzas para seguir ampliando la familia real, ignorando las caras incómodas de sus 2 hijos. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.